Ahora sí, iniciar grabación. Bueno, hola a todos. Como lo habíamos mencionado antes, la idea es que hoy, a partir de hoy, empezamos el tema de shaders. Es decir, ya cerramos como la parte de partículas y comenzamos con shaders. Entonces, bueno, ¿qué es un shader? Un shader es básicamente ese programa que le dice al computador cómo debe verse el escenario estando en un espacio tridimensional. Entonces, abrí el proyecto que no era, no me demoro, era eh, este de aquí. Entonces tenemos un escenario tridimensional, digamos, algo como esto. Y de hecho rotemos al personaje un poquito. Y hay un proceso que él debe hacer que se llama render, el motor de videojuegos o el motor de animación, o sea, pues cuál sea el software que estamos utilizando. ¿De qué se trata ese proceso que se llama render? Pues resulta que lo que nosotros tenemos es una escena tridimensional, siendo una escena compuesta por mínimo una cámara, una luz y algún pues objeto o varios objetos. Esto es una escena y esta escena que vemos aquí es tridimensional. Es una escena aquí 3D. Pero ¿cuál es el problema? Que resulta que los software, perdón, el hardware que nosotros tenemos, las pantallas, sea una pantalla de celular, sea una pantalla de computador o un televisor, son planas. Al final, como funciona un televisor o cualquier tipo de pantalla, es una pantalla compuesta por múltiples LEDs muy pequeñitos. Que ya lo visualizo por acá, digamos algo como esto. eh, tan, eh, en donde cada uno de esos píxeles pues, están eh, creados de tal forma que pueden emitir colores rojo, verde o azul. Y pues ya la combinación de ellos nos dará cualquier otro color. ¿Qué es lo importante de esto? Que si miramos cómo funciona una pantalla, al final lo único que puede hacer una pantalla es decirle, este píxel 0,0 quiero que sea morado, el píxel 0,1 quiero que sea azul y el píxel 0,2 quiero que sea anaranjado y el 1,0 quiero que sea morado también y así, pero al final esto es un espacio que es completamente 2D, es una matriz bidimensional. Esto es una pantalla. De alguna forma necesitamos convertir esto que es un espacio tridimensional en un espacio bidimensional que pueda ser visto por una pantalla que es bidimensional. Y ese proceso de convertir esta escena 3D en una imagen 2D es el proceso que conocemos como render. Para hacer el render, la tarjeta de video tiene en cuenta varias información. Primero, la ubicación de la cámara, la ubicación de los objetos respecto a la cámara, la cantidad de luz que hay, el comportamiento del objeto, pues del material del objeto respecto a esa luz, por ejemplo, porque podemos decir que es un objeto que refleja la luz o que la refracta o, o que la ignora, por ejemplo. Entonces, en ese proceso de renderizado, él tiene en cuenta estos elementos para poder ver cómo se verían aquí. Lo que está pasando internamente es que la cámara en esto de aquí, que es el plano imagen, digamos, esto que vemos aquí, es lo que se conoce como el plano imagen. Aquí vemos como uno de los nodos, el otro, que es un rectángulo. Y este rectángulo que vemos aquí es donde se va a proyectar esa escena tridimensional. Entonces él tiene que hacer la cuenta. Bueno, si este personaje está con esta inclinación y a esta distancia respecto a la cámara, en este plano imagen, ¿cómo sería la proyección? Y él determina, por ejemplo, que ese objeto que está allá, a esa distancia, con ese ángulo, desde esta cámara se va a ver así. Si yo lo pongo más lejos el objeto, pues se va a ver más pequeño. Pero él tuvo que haberlo calculado, tuvo que haber calculado cómo se va a ver, de qué tamaño,
de acuerdo a ciertas propiedades de la geometría. Pues eso sí es completamente como geometría y transformaciones pues para poder como proyectar cómo se ve. Pero adicionalmente resulta que este objeto podría ser metálico o no metálico, podría ser emisivo y dependiendo de eso va a cambiar la forma en cómo se ve en la pantalla. Es decir, que este proceso de renderizado que estamos mencionando acá debe tener en cuenta los shaders que tiene el objeto al momento de hacer ese traslado de la escena tridimensional a esa pantalla bidimensional. Y dependiendo de eso, pues se verá de una forma u otra. Resumiendo un poco, un shader es un programa que corre sobre la tarjeta de video y es utilizado en múltiples campos de la computación para problemas asociados a luces, sombras, geometrías, entre otros, porque es lo que está teniendo en cuenta el shader, las luces, las sombras y la geometría. Existen dos tipos de shaders. Unos shaders que nos permiten acceder a los vértices de un objeto y modificarlos, como este que estamos viendo aquí. Este es un ejemplo que yo hice en donde hice un shader que nos permitía convertir un cubo en un trapezoide. Y si uno mueve mucho el parámetro, pues ya se va más allá, ya se como que se torciera. Y hay otros que son shaders tipo fragment que acceden a los píxeles de cada objeto. Entonces podría cambiar, por ejemplo, la forma en que se ve la textura. Retomando los dos conocimientos, entonces los shaders son programas que corren sobre tarjeta de video que pueden modificar la geometría de un objeto o pueden modificar los píxeles de ese objeto con base en información como la cámara, la luz y otra información adicional cualquiera que queramos, pues como sombras, ubicación de la cámara, ubicación de otros modelos 3D, entre otros. Eso es un shader. ¿Qué dudas tienen de lo que he mencionado hasta ahora? ¿Los cambios que hace, los hace solo respecto a la cámara o de verdad pasan en el escenario 3D, en la escena 3D? Pasan en la escena 3D, sí, depende pues del tipo de shader, pero sí, por ejemplo aquí él efectivamente está cambiando su geometría. ¿Qué no cambia el collider? Tendríamos que hacer por separado otro código que ajustara el collider de esta forma, pero el mesh sí cambia. Es decir, venga, pues miremoslo aquí de hecho. Si uno va y mira, aquí yo tengo una escena que se llaman vértices. Y en vértices tengo algo que se llama parcial, no, ese es todavía no, eventualmente. Eh, yo por aquí tengo una esfera. Y esa esfera lo voy a poner el material estándar de Unity. Ya lo voy a prender. Ah, entonces tengo esta esfera que estamos viendo acá. Ya lo voy a bajar. Tengo esta esfera. Y podemos ver los vértices de esa esfera. Como pues aquí entre los gizmos yo puedo decir que me muestre los vértices. Y ahora le voy a cambiar el tipo de shader, un shader que yo hice, que lo guardé en custom, vértices y lo llamé convertidor. Y aquí está, y ya se ve como si fuera un huevo. Pero noten que efectivamente la geometría cambió. Los vértices en la escena cambiaron y se movieron a esas posiciones. Pero lo puedo seguir viendo aquí, así era originalmente. Y aquí es como se ve después del convertidor. Entonces este es un shader que nos permite convertir una esfera en algo que parece ser un huevo o algo así. Aquí pues también lo puedo retorcer más. Pero efectivamente sí cambian en la escena. Ahí queda claro, Camilo, que fue el que hizo la pregunta. Sí, profe. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? Profe, un objeto se puede ver afectado por shaders diferentes. Sí, pues porque un objeto puede tener varios materiales, cada material puede tener varios shaders. Sin embargo, ya depende de cómo esté organizado. Pues podría ser, por ejemplo, que yo tenga dos materiales y estén como separados por zonas y ambos están en la misma. No estoy seguro cómo será el pipeline. Yo me imagino que se llama primero el material uno y luego se llama el material 2. Me imaginaría yo. Ah, yo, aprovechando eso, una pregunta. ¿Eso funcionaría también en 2D? Sí, Lo de tener, lo de que tener que, dale perdón. ya. No, no, pero que tener que parte. Lo de tener dos, por usar dos shaders gráficos, ¿qué cosa cuenta como un material? Pero en URP creo que no, porque URP como es un single pass, como hace una sola pasada, creo que solo tiene en cuenta un material. No recuerdo, porque yo no he trabajado tanto con URP, si permite modificar que sean varias pasadas por material. Si sí, entonces no hay problema. Por el modo URP, una de las optimizaciones
es que maneja algo que se llama single pass y es que hace una única pasada por los objetos. Creo que sí se puede Pues, modificar desde la configuración. Sí, dígame. voy a intentar duplicar la material y ponerlo otra vez. Este aquí, lo duplico, Pues, ahí. ya ahí está. Pero ahí no, Entonces, pues se como es lo lo vuelvo mismo, no pasa nada. ya no, pues no, como que le añade más el que ya está. Inclusive aquí nos Ah, sacó la advertencia. Este material tiene más materiales que la malla tiene submallas. Múltiples materiales van a ser aplicadas a la misma malla, lo cual tiene un costo en el performance. Considere utilizar múltiples shader passes, que es lo que les mencioné ahorita, que este sea en una pasada y este sea en otra pasada. Pero aquí, pues, ¿cómo está? Efectivamente, pues si no, no cambia nada. Teníamos que poner probarle otro shader diferente, a ver. Pero aquí, por ejemplo, de hecho, el segundo sobrescribió al primero completamente. Es con este. Ah, no, ahí están los dos, sí, efectivamente. Están corriendo los dos shaders a la vez. Uno está encima del otro. Pero nuevamente, pues como nos menciona aquí, van a ser aplicados a la misma malla. En este caso, pues de hecho pareciera que el que está más abajo quedó por encima, que es lo que había mencionado ahorita. Eh, pero es casi como si se utilizara, casi como si se convirtiera en dos mallas. Una es esta y la otra es esta. Pues casi pareciera el comportamiento por el hecho de que los estoy pudiendo aquí como separar entre ellos mismos. Bueno, retomando por acá. Entonces ya sabemos que los shaders pueden afectar a los píxeles o inclusive pueden afectar a los vértices. De hecho, recuerdo uno de los efectos que entregaron en uno de los semestres, era imitando un VFX que hacen en un juego que se llama Smite. No sé cómo buscarlo, a ver. eh, Hay un ataque de Smite en el que tiran una burbuja de agua. A ver, water, bob. Profe, no sé, no es el ataque de Yamana. ¿No es que? El ataque, la Q de, pues el uno de Yamana. Se llama Se llama Emana. Smite y Emana, así. Ah, Yamana. Pues no, listo. ¿cómo Es, se escribe? sí. Ella, pues, sí, es él. Con Y, Yamana. Uno. Creo que es el uno. O el dos. mm, Es que imagínate, no vamos a ver nada. No, yo creo que es Vamos a marquen los tres en colocar. YouTube. De Sí, sí, Este sí. pronto. no, pero sí, sí es este, es este, es este. Pues sí, ya entiendo que sería más fácil buscar. Bueno, en alguno debería aparecer. Mm, no, fue en este. Ajá. No sé si ya me lo salté. No, yo no te lo había saltado, apenas estamos usando como el ataque básico. Ah, es el Ahí ataque está. básico. Qué madre, ataque más, más grande para hacer un ataque básico. Listo. Sí, este es. Entonces, por ejemplo, este está hecho con un shader, bueno, no sé si este específicamente, pero una réplica que hicieron de este en un tutorial que fue pues, en el que se basó el estudiante para el de VFX, está hecho con un vertex shader. Porque noten que aquí esto es una esfera, pero la esfera se deforma. Entonces, lo que se mueven son los vértices para deformar el objeto y se considera la posición para determinar potenciales colisiones y que efectivamente el presente esa deformación que se ve ahí, que parece como si se deformara en el momento en que colisiona. Y eso pues fue hecho con un vertex shaders para esa parte y bueno, ya otros vértices para el movimiento de la textura y así, pero pues es algo como esto. Entonces ya sabemos que son programas que pueden modificar vértices y píxeles. ¿Alguna pregunta respecto a la definición de shader hasta ahora? No, ahora viendo unos ejemplos aquí. ¿Qué podemos hacer con shaders? Por ejemplo, podemos crear algo que se llaman máscaras. Las máscaras nos permiten crear, modificar zonas específicas de una textura, pues hablando de un shader de píxeles, un fragment shader. Entonces voy a tomar aquí el personaje y le voy a decir que en una máscara específica, que en una zona específica me cambie la textura. Entonces aquí le voy a poner la chaqueta y le voy a decir que en la chaqueta me ponga una tela que es como de jean, pues como de pantalón, que es esta de acá. Y noten entonces que, le puse, aquí tengo un error, 00.
Entonces noten que es como si la chaqueta le cambiara a otra textura. Cualquier textura pues le puedo poner acá. Entonces aquí podemos ver como el cambio de ropa hecho con diferentes texturas hasta madera para este efecto. Eh, o podemos, por ejemplo, cambiar, digamos, poner una máscara que sea un poquito más distribuida, más aleatoria, y ponerle una textura de sangre para ir indicándole al jugador de forma un poquito más diegética, perdón, que el personaje está herido. Entonces, a medida que voy perdiendo vida, podemos irle creando unas manchitas. Noten aquí, pues es muy sutil, pero aquí ya empieza a salirle como unas manchitas como rojas al personaje. A medida que lo voy poniendo más grande, pues van saliendo más fuertes. Aquí, pues digamos que no coincide con la geometría, puede ser que reciba el golpe en el estómago y me sangran las piernas, pero bueno, digamos que es un indicador que nos puede ayudar a darnos cuenta que el personaje está herido. Y lo podemos hacer también con máscaras y algún control como de intensidad. Asimismo podemos hacer, bueno, cambiarle de color los ojos, por ejemplo. Sería el mismo truco aquí, pero la máscara está en los ojos. Entonces ahí ya tiene los ojos con una textura diferente. O si no queremos hacerlo con texturas, pues podemos hacerlo con colores. Entonces puede ser que aquí le elija el color a los ojos, ahí están completamente blancos. Eh, ya, pero lo puedo ir cambiando aquí en tiempo real a diferentes colores gracias a la máscara. O por ejemplo un ataque y durante el ataque de electricidad, entonces los ojos le cambian de color, entonces están los ojos normales, cambian de color como anticipación del ataque, pues aparte de la animación. O podemos cambiarle la ropa o inclusive la cara, pues si quisiera. Aquí el blackface. Pero podría ponerle, digamos, a la ropa acá, digamos, para un tema de equipos. Entonces yo tengo un juego como un RTS, un juego de estrategia, y cada equipo tiene las mismas unidades, pero diferentes colores para identificar aliados y enemigos. Y ya pues dependiendo de la máscara que yo ponga acá, pues cambiará una cosa o la otra. Aquí, pues si pongo cualquier textura, pues va a funcionar ahí. Pues ahí fue una máscara cualquiera que puse. Ya hablamos de la parte de la chaqueta. Y eso mismo pues lo puedo combinar entonces con vértices. Así que si hago esto mismo, entonces, perdón, un momentico, por acá. Entonces si hago esto con vértices, podría hacer algo como eso. Ya hago por acá la escena. No, será esta. Vuelvo y prendo el personaje. Ahí está con esos ojos todos salidos este personaje de acá. Apago la esfera. Y digamos que al personaje le pongo el mismo shader que teníamos de la máscara, pero voy a hacer que esa máscara me funcione para mover los vértices. Entonces le voy a dar play. No, este no era el que quería mostrar. Custom vértices viento. Ahora sí. Y si miramos la chaqueta del personaje, parece que se estuviera moviendo. Voy a ponerle aquí un poquito más de velocidad, digamos 18 y amplitud de 0.02. Y la chaqueta del personaje se mueve porque estamos utilizando una máscara, aplicamos movimiento de vértices, pero solo donde está la máscara que es en la chaqueta. Y podría darnos como la impresión de que, por ejemplo, hay viento y es el viento el que está causando que la chaqueta se mueva. Si yo le cambio la máscara y se la pongo, pues digamos, en la cara, pues ya va a ser la cara la que se va a mover. Y pues le tengo aquí parametrizado cuánto es la amplitud y cuánto es la velocidad angular. Asimismo, pues yo puedo combinarlo ya no con movimiento, solo los vértices en sí. Entonces pongamos por acá, este es custom, vértices, máscara. Dilatación, máscara, aquí está. De hecho, veamos primero dilatación. Por ejemplo, yo quisiera como engordar al personaje.
Otra vez, vértices, dilatación. Quiero engordar el personaje, claro, se puede. Engordar el personaje. Digamos que ahí está normal, lo voy a engordar un poquitico. Se me fue la mano 0. Ahí, ahí, por ejemplo, ya está una versión más gordita del personaje, mucho más gordita del personaje. Ahí un poquito más, o también más flaca. Ahí ya está, pues mucho más flaca el personaje. Y de hecho esto lo vi alguna vez en un paper que utilizaban la combinación pues de máscaras con dilatación para crear personajes que fueran más diversos entre ellos. Entonces pensemos que yo tengo un juego tipo GTA donde hay muchos NPCs y no quiero que se vea siempre el mismo modelo, ni quiero hacer demasiados modelos. Entonces lo que se hace es que se trabaja, digamos, máscaras, entonces algunos son más orejones porque se les dilató las orejas, otros la nariz, otros la barriga, los brazos, y con estas variaciones de dilatación y cambios pues de textura podemos lograr una mayor variedad de personajes con un costo más bajo. Asimismo, pues como estoy adelgazando todo el personaje, pues puedo aplicarle una máscara, eh, custom, vértices, máscara, y engordarle solo una parte, como aquí la cara o la chaqueta o cualquier otra parte que le hagamos. Pensemos en que yo voy a hacer un ataque tipo Luffy, Luffy, ¿cómo se pronuncia? Luffy, de One Piece. Y en el momento que él va a hacer el ataque, pues con una máscara que está en la mano y se va hacia el, pues como hacia el resto del cuerpo, se hace la mano más grande en el momento del ataque, pues así, pues tipo Luffy, no sé si conocen la serie, pero él pues puede estirarse, entonces él puede hacer el puño más grande al momento de atacar, por ejemplo. Y podríamos hacerlo lo mismo con un vertex shader que nos modifique esa zona y ya le ponemos como un parámetro en ese momento y luego pues lo devolvemos a la posición original. Adicionalmente, pues de modificar los vértices, podemos modificar cómo se ve la luz. Y como podemos modificar cómo se ve la luz, podemos hacer, por ejemplo, que un personaje se vea más caricaturesco. Si miramos aquí, ese es el mismo personaje, pero le estamos modificando cómo se ve la luz y le estamos dibujando bordes de modo que parezca un estilo más toon. Noten que la sombra es o hay sombra o no hay sombra, a diferencia de los modelos reales que la sombra se va difuminando y tiene un borde que va resaltando al personaje, logrando como un estilo diferente. Esto pues irá ajustando a la animación, es decir, el personaje puede estar con animación y aún así va a seguir funcionando el cambio de luz y de bordes. Un poco como el estilo de los juegos de Borderland o The Walking Dead, Telltale también. Tío, qué pena. ¿Podría repetir ese último pedacito por lo del shader de cartón este? Que es que me llamaron y qué pena yo. Dale, claro que sí. Lo que hacemos es que nosotros podemos con los shaders modificar inclusive cómo la luz se comporta sobre un modelo. Normalmente la luz, ¿cómo se comporta? La luz se comporta haciendo un producto punto. Entonces aquí está, digamos, esta esferita. Y esta esferita le está cayendo un rayo de luz que viene así diagonal. Piensen en que este, que es amarillo, es un rayo de luz que viene hacia acá, hacia el personaje. ¿Qué va a pasar? Que la sombra se va a empezar a difuminar desde el punto central, que es completamente perpendicular, y hasta los otros, como van poco a poco cambiando. Lo que pasa con la luz es que nos genera una sombra muy difuminada, no es una sombra continua. O sea, digamos aquí hay mucha luz y poquita sombra, y aquí ya hay sombra, aquí ya hay bastante sombra, pero todo ese proceso fue difuminado, fue un cambio suave. Nosotros podemos hacer que esto ignore esta parte y decirle como calcule la luz aquí y aquí. Entonces, a partir de aquí póngalo como si fuera sombra. En esta parte pinte una sombra y en esta parte no pinte una sombra. Porque nosotros tenemos completo control de cómo se comporta un objeto respecto a la luz. Nosotros tenemos la información del ángulo de la luz y de la intensidad de la luz. Y con eso nosotros podemos hacer cualquier tipo de modificación. En este caso es esta. Hay luz, a partir de cierto punto se considera que hay luz y antes de ese punto se considera que no hay luz.
Por ejemplo, a partir de, no sé, 45 grados, digo que ya no hay luz. Es un ejemplo de esto. Inclusive puedo hacer muchas cosas, ya voy a mencionarlas, pero primero cierra, va quedando un poquito más claro cómo es el concepto. Sí, sí, Gio. Muchas gracias. Súper bien. Inclusive piensen en que como yo puedo cambiar completamente el comportamiento de la luz, si yo estoy haciendo un juego que es centrado en luz, yo puedo modificar completamente el comportamiento. Es decir, yo puedo tener un personaje que reacciona al revés a la luz, que en las partes donde hay luz se vea oscuro y en las partes oscuras brille. Porque yo puedo decirle, utiliza la luz, pero calcúlele el inverso, pues uno menos el cálculo de la luz original. Y ya tengo un personaje que reacciona diferente a la luz. O puedo hacer objetos que resalten más que los otros. Pues piensen que el hecho de saber programar shaders nos da un potencial muy grande en cuanto a personalización y en cuanto a la posibilidad de darle un feedback bien interesante al usuario. ¿Alguna pregunta adicional? No hay preguntas. Listo, voy a cargar por acá un proyecto para mostrarles ahorita mientras tanto. Yo ahorita una pregunta, aprovechando. Dígame. En el caso del URP, que es solo se tiene un simple canal donde se puede ver el shader, si cambiamos por código el material a otro, se ve el frame exacto en el cual no hay, por así decirlo, material, o No, no, uno no pues con una... alcanza, a menos de que estuviera corriendo el juego por ahí a 10 FPS o algo así, no, uno no lo vería. Pues porque inclusive algo que tome un sesentavo de segundo uno no lo alcanza a notar normalmente. Yo diría que el cambio alcanza a verse natural. Si en el peor de los escenarios se queda un frame sin material, que creo que no ocurre ni siquiera, pero dependerá como ese orden del scriptable, sería un sesentavo de segundo o algo así, no, no lo consideraría algo grave. Ya habría que verlo, pero de entrada yo digo no es un problema. Bueno, es que era como una forma para, como el URP eso no se pueden tener varios shaders, es para ir cambiándolo a través del cambiar el material. Entiendo, entiendo. Pero igual uno puede tener, pues piensen que uno puede tener todo el shader, los dos shaders programados en uno solo. Para el contexto, lo que menciona Santiago es de la programación por nodos de shaders, que es el sistema que se llama Shader Graph, donde uno utiliza nodos y a través de esos nodos y conectando esos nodos, eh, uno logra crear su propio shader. Entonces, por acá están algunos datos de entrada, digamos que aquí les hago una suma y aquí está la salida. Pero lo que él quiere es, digamos, tener dos shaders, pero no hay problema, yo puedo tener aquí los otros bloques de mi otro shader. Y ese es mi segundo shader. Estos pues irán, estos son las entradas, entrada uno y entrada 2. Y yo puedo tener algo como esto. Creo que aquí pues le puse doble conexión acá. Listo. Y bueno, y estos shaders hacen algo. Si yo tengo solo este conectado, pues solo voy a ver este reflejado. Digamos que este ya es el nodo, este ya es el nodo de salida. Pues sea que el resultado se lo mande al albedo o algo así. Yo acá, por ejemplo, podría tener un condicional con un parámetro. Y dependiendo de ese parámetro, va a dejar salir este de acá o va a dejar salir este de acá. Entonces yo puedo tener los dos shaders puestos ahí en el mismo shader graph, pues como uno más arriba de otro, y al final un condicional que me ponga uno y el otro. Como los condicionales son costosos, pues utilicé condicional para el ejemplo, ahorita voy a explicar qué utilizaría uno realmente. Pero hasta esta parte es claro, uno puede tener varios shaders y algo al final que me decida cuál de los dos se pone. Hasta ahí, ¿he sido claro o qué pregunta tienen? Y eso se podría ya por código cambiar el condicional, ¿cierto? Exactamente, sí. Solo que uno no utilizaría un condicional, sino que uno utilizaría un lerp, porque es mucho más barato. Ok. ¿Qué se supone pues que es el ERP, así en general el shader graph? El lerp es un bloque que se llama lerp literalmente y hace una interpolación entre este y este. Si usted le pasa un cero, pone este, si le pasa un uno, pone este. Entonces ya usted lo que movería es ese último parámetro que puede ser cero o uno, o un intermedio si uno quisiera combinar los dos. De hecho, yo lo haría combinando los dos en el momento de la transición para que sea un cambio más sutil.
y ya el que controla el lerp es un parámetro aquí adicional que manejo por código. Entonces, pues realmente el saber de shaders nos da como ese potencial de hacer, entre comillas, todo lo que uno quiera pues de personalización. Ahí ya más claro, Santiago. Sí, eso sí era lo que necesitaba saber, la verdad. Listo, súper bien. Cuando en la próxima clase que empecemos pues en la próxima clase yo retomo el shader que hicimos esta clase, pero ya lo hago en Shader Graph. Ahí va a quedar un poco más claro, para los que nunca lo han utilizado, va a quedar un poco más claro la pregunta de Santiago. Ya continuando por acá, entonces, bueno, vemos el potencial de shaders. Uno puede hacer, como les digo, casi que lo que quiera. Por ejemplo, yo puedo hacer un shader en donde hayan objetos que reaccionen al personaje. Sí, claro, eso es posible. Digamos acá, por ejemplo, en es, este fue el proyecto para Confama. Yo hice un shader que tiene la casa y noten que él me deja ver donde está el personaje, se hace un hueco en el techo de la casa. Y por fuera, que hay se ven los bordes por fuera como del hueco. Miren aquí, por ejemplo, se nota que está la cocina, pero aquí hay me permite como siempre ver visible al personaje. Y eso es un shader que toma en cuenta la distancia del personaje. Entonces podemos, digamos, pensemos en que el potencial de esto es muy grande. Yo quiero hacer, no sé, un bosque encantado y que cuando el personaje se acerque reaccione. Así hago unos shaders que reaccionen a la posición del personaje y brillen o se muevan los vértices como para que parezca que están vivos o lo que sea. Pero todo eso pues se hace es con shaders. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entrando ahora sí en materia, vamos a hacer nuestro primer shader. Para hacer un shader, vamos a darle clic derecho, Create Shader, Standard Surface Shader. Me equivoqué. Le clic donde no era Create Shader, Standard Surface Shader. Y así es como se va a ver nuestro shader. Ya ahí va a abrir. Para shaders estoy utilizando Rider en lugar de Visual porque me autocompleta mejor las funciones. Eh, Aunque parece que me quiere hacer quedar mal. Ah, no, ya aquí está. Listo. Y así es como se ve el shader que uno crea por defecto. Sin embargo, ese shader que uno crea por defecto tiene mucha información. Así que les sugiero que utilicen una versión simplificada, que es este de acá, que solo tiene una única propiedad, un único input y así. Ese shader base se los compartí por el canal de programación gráfica y sugiero pues que las tareas las hagan a partir de este para que vaya siendo como un poquito más tipo tutorial, como que empecemos con menos información y le vamos metiendo el resto de información que necesitemos. Desde así creamos un shader. Vamos a continuar por acá y vamos a ver cómo es la anotación de un shader. Pero específicamente vamos a utilizar no un vertex shader propiamente ni un fragment shader propiamente, sino un surface shader. Los surface shaders no son exactamente un shader, sino que son una plantilla que creó Unity para permitirnos conectar el lenguaje nativo de shaders, sea CG, HLCL o GLCL, con Unity. Entonces tenemos una parte donde escribimos el código nativo, que puede ser CG, y una plantilla que nos permite conectar todo el tema de Unity con ese shader. Em, yo creo que no lo alcanzo a mencionar por acá. Existen varios lenguajes para programar shaders. Entonces tenemos que para programar shaders podemos utilizar CG, que es de NVIDIA. No es que solo funcione en tarjetas NVIDIA, es de NVIDIA el creador. HLCL, que es de Microsoft. Y GLCL, que es Open, pues es abierto. Estos son muy parecidos entre ellos. No son exactamente iguales, pero uno puede leer un código en HCL y pasarlo a CG sin problema o viceversa. ¿Cuál vamos a utilizar? Los primera parte del curso vamos a utilizar CG. Dependiendo de cómo rinda el curso, utilizaríamos HLCL, pero eso depende pues nuevamente como del ritmo del curso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Ahora, No entendí, sí, yo no entendí, ¿esos son lenguajes o...? son lenguajes y son diferentes, sí. Eso es un lenguaje de programación
para shaders. Esto es otro lenguaje de programación para shaders y esto es otro lenguaje de programación para shaders. ¿Quién lo hizo? El fabricante de este fue Nvidia, el fabricante de este fue Microsoft y este está open. Cualquier persona puede ir a mejorarle cosas si quiere. Pues porque es un proyecto open open source, pongamos aquí open source. Ahí quedamos claro, Coronado. Sea, de pronto lo entenderé mejor, sino que me cuesta como entender el concepto de programación para shader. Pues un lenguaje Listo. de programación para shader. Claro, es porque es diferente. Si miramos aquí el código, no tiene esta anotación aquí, float 4c. Inclusive yo puedo decirle text to d. O puedo decirle half 2. ¿Cierto? Miren que esto no se parece, esto no es C Sharp. Pues si yo le digo half 2x igual a half 2 0,1 y ustedes ponen esto en C Sharp, es un error. Pues porque esto C Sharp no lo va a identificar. Porque eso es un lenguaje de programación diferente. Así como Python es diferente y no todo lo que hagamos en Python va a funcionar en C Sharp, pues no va a funcionar, tengo que modificar el lenguaje. Asimismo, hay un lenguaje de programación propiamente para shaders que se llama CG. Ya, Ok. listo, súper. Igual ya con lo que sigue ahorita, cuando llegue a esta parte, refuerzo un poco más esto. Cuando estamos trabajando en el lenguaje de programación CG, vamos a ver varios tipos de datos. Tenemos float, half, fix, int, bool y sampler. El float sigue siendo una variable que ocupa 32 bits en memoria. No, de hecho es una variable de 32 bits de memoria. En C Sharp es de 64. Em, ¿Cuál es la particularidad del float? El float es una variable muy utilizada en videojuegos como Unity por el hecho de que el punto decimal lo puede mover de posición. Es decir, yo quiero guardar un 99.000 millones punto cero. Entonces el que dice, voy a mover el decimal casi al final y voy a utilizar muchos bits de mi capacidad de 32 bits, voy a utilizar muchos bits, por ejemplo, 28 bits para guardar el número entero y solo 4 bits para guardar el decimal, porque este número tiene muy poquitos decimales. Y uno dice, ahora quiero guardar 0.000007. Y él dice aquí al revés, voy a utilizar unos poquitos bits para la parte entera y voy a dejar muchos bits para la parte decimal. Esa es la gracia del flotante, que es capaz de variar la posición. Por eso el nombre float, pues el punto flotante, porque lo puede mover, pues flota o lo puede mover fácilmente a cualquier parte. Esa es, digamos, la gracia del float, nos da mucha precisión y es la variable que para juegos de computador les recomiendo que utilicen, porque tiene mucha ventaja en cuanto a precisión. De hecho, cuando trabajen para computador, si están trabajando en un proyecto para computador, trabajen con float, porque las tarjetas de video de computador están optimizadas para float. Si van a trabajar para celular, trabajen con Half, porque las tarjetas de video de celular están optimizadas para Half. Entonces, si vamos a hacer shaders para celular, pues cambiemos todas las variables a Half. Originalmente, de hecho, cuando yo empecé a dictar el curso, la información que les daba era, siempre que trabajen para celular, trabajen con Fixed, porque los celulares están optimizados para Fixed. Pero desde hace ya varios años para acá, con las tarjetas de video nuevas que han llegado, ya esto no es cierto, ya están optimizadas para Half. Y cuando uno trabaja con Fix, de hecho la tarjeta de video les toca hacer el cast, convertirlas de Fix a Half, y es al final más costoso. Entonces en este momento el default para celular es Half y el default para PC es Float. Originalmente el default para PC era Half y computadores pues ya alta gama Float, pero ya no, ya celular es Half y computadores Float. Y posiblemente en algún momento no muy lejano, ya para celulares también el default sea Float, pues porque la tecnología avanza demasiado rápido. Fix entonces era un espacio que solo, un tipo de variable que solo me ocupaba 12 bits. El punto decimal es fijo, así que no tiene tanta precisión porque siempre va a guardar la misma cantidad de información para decimales y para enteros, así que se pueden perder decimales en el proceso. Sin embargo, pues como era tan liviana, era la que se utilizaba normalmente en desarrollo mobile. Preguntas hasta acá. ¿De qué forma te enteraste que que unas variables están más optimizadas para otros dispositivos? Sí, pues aquí en la documentación de Unity nos dan alguna información en la categoría, pues ellos tienen Performance Tips cuando uno está escribiendo shaders, se llama así pues y lo encuentran en la página oficial pues de la documentación de Unity. Y aquí le dan a alguno unas recomendaciones, sin embargo pues
la mayor cantidad de información que leí de shaders fue en libros, porque los tutoriales a veces son muy superficiales. Es decir, a mí, por ejemplo, pues el canal de Brakis me parece muy bueno, Brakis, y él te explica algunos shaders, pero él los explica de forma superficial, porque pues el objetivo de él no es entrar en tantos detalles. No es que no pueda, seguramente él sabe un montón del tema, pero digamos que el objetivo de un tutorial es un poco más corto. En un video de 10 minutos yo logré replicar este shader. Entonces los tutoriales no me convencen cuando uno quiere tener un conocimiento muy profundo. Yo sugeriría libros y libros de shaders hay mucho. Pues si uno busca shaders y busca aquí en libros, pues va a encontrar muchos. Específicamente el que yo utilicé es de un autor que es Alan Zucconi. Él tiene hecho un blog también con información chévere. Eh, y en libros tiene estos que me gustaron porque ya están hechos para Unity. Digamos Shaders and Effects. Tiene un par de libros, creo que era este. Sí, de hecho creo que habrá sido este el que vi, no recuerdo exactamente. También Íñigo Quiles. ¿Cuál? Íñigo Quiles. No logro entenderlo, lamento. Lo escribe porfa, gracias. Voy. Y de hecho, también otro que me hizo acordar Felipe, que Felipe lo estaba leyendo, es chévere. Ah, es que es Íñigo, la ñ, o sea, es alguien español. Sí. Eh, Tiene un blog por lo que veo. ¿Es este de acá o es otra página diferente? Shadertoy. Sí, él fue el que hizo Shadertoy. Ah, ya, ya, ya. ShaderToy, para los que no los conocen, le permite uno programar shaders y probarlos ahí mismo pues en web. ¿Qué es lo que no me convence de este tipo de información como los de ShaderToy? Que a veces hacer el traslado a Unity no es tan fácil. Entonces, en una etapa inicial, me gusta más este libro que ya viene pues como pensado en shaders para Unity y el traslado es muy fácil. Pero sí, claro, esos son chéveres. Sugeriría que los dejen como una fase 2 después de avanzar como una primer barrera inicial. Y este de Book of Shader me gusta porque tiene, pues explica varios conceptos, aparte pues como de explicar solo el código como tal. Entonces son como varios referentes. Y en estas lecturas, Sebastián, es donde uno muchas veces le explican ese tipo de información detallada, que muchas veces los usuarios dejan por alto. El, lo de los tipos de variables y celulares lo leí en el libro de Alan Zucconi, si mal no recuerdo. Ahí va quedando más claro, Coronado, o de pronto algo más para que no haya quedado resuelto. No, no, está bien, está bien. Listo, súper bien. Continuando por acá. em, Igual aclaro, pues información de shaders hay menos que de otros temas. Es un poco más escasa la información. Y tenemos otros tipos de datos, pues como siempre el bool, el entero y sampler, que son para texturas. Cualquier tipo de dato, sea float, o sea half, o sea fix, o sea int, podemos declararlo como float, float 2, float 3, float 4. Entonces, si yo digo float, pues solo guardo un número, pero si digo float 2, puedo guardar dos números y así sucesivamente. El 2 se utiliza para coordenadas, el 3 para posiciones y el 4 para colores, porque sería RGB y alfa. Ahora sí, ¿cómo es la estructura de un shader en ShaderLab? Tenemos arriba del todo las propiedades, que es un segmento donde vamos a poner todo lo que conecta con Unity, propiedades. Más abajito el procesamiento, que es donde está todo el código. Noten que de hecho aquí le tenemos que decir que aquí voy a empezar a escribir el programa en CG. Entonces le digo, aquí voy a escribir en CG. Todo esto está en CG y aquí termino CG. Pues yo podría decirle HLSL program y end HLSL. Entonces esta es la parte que yo hago en otro lenguaje de programación, enmarcada por este inicio y este final. Y esto que yo hablo de subshader es porque yo puedo tener varios subshaders en un mismo código. ¿Significa que se van a ejecutar todos? No, solo se ejecuta el primero. Yo pongo aquí mi primer subshader y abajo pongo otro subshader. ¿Cuál se ejecuta? El de más arriba. Entonces, ¿por qué pongo dos subshaders? Porque si el primero no es compatible con la tarjeta de video del usuario, él va a ir al segundo. Entonces, por ejemplo, yo utilizo un shader que haga uso de stencil. Stencil
buscamos por acá, Stencil Shader. Los shaders stencil nos permiten crear ciertos efectos, como por ejemplo acá. Noten que es como si estuviera por dentro de este conejo de esta caja, a pesar de que es una caja 2D. Pero no todos los celulares son compatibles con shaders stencil. Si yo hago un shader stencil y no me funciona, pues voy a ver algo morado. Pero si yo le pongo un subshader, por si no me funcionó el del stencil y haga otra cosa, pues entonces él correría ese segundo. Es ese como backup. Los shaders stencil, por ejemplo, los utilizamos en el de Proyecto de Bicentenario, que es de realidad aumentada, para que cuando la persona vea el objeto no sea realidad aumentada, no salga del cuadro, sino que antes esté por dentro. Entonces uno miraba la imagen y se veían los objetos, pero era adentro del marcador de realidad aumentada. Y es posible, pues gracias a que tenía un stencil aquí en la imagen y para adentro un escenario. Continuando por acá, pongo los subshaders y el fallback es si no le funcionó el subshader uno ni el 2 ni el 3 etcétera, que voy a poner. En este caso ponga el diffuse. El diffuse es un tipo de shader que solo tiene una textura y ya, y nos va a funcionar prácticamente en todos los dispositivos. ¿Preguntas hasta acá? Yo iba, Los shaders, dale, pues dale. programándolos solamente funciona para, digamos, el pipeline normal, no funciona para el universal. Exactamente, eso que estoy explicando en ese momento solo funciona para el normal. En la próxima clase les mostraría el shader graph para utilizar el universal. En el universal se puede escribir código, sí. Uno puede crear un bloque custom y en ese custom le pone código, pero es diferente a esta estructura que estamos viendo aquí arriba. Pues es como la de adentro, pues porque es CG. Perdón, es HLSL, pero igual pues es muy parecido. No sé, Ramírez ahí le respondí. Sí, sí, fue Ramírez el que preguntó. Es que para acabar de usar los dos Ramírez, Esteban, perdón. Sí, Juan Ah, sí. Esteban, sí, listo. Y ahora Sí. sí, Juan, ya se me escapó otra vez, era Fernando. Oh, sí. listo. Entonces, ahora sí, Eh, es que sí, de pronto me he metido con lo del shader graph, entonces sigo pensando como si lo estuviera usando ahí. Pero por ejemplo, cuando es por código, uno tiene forma como de tener un preview de lo que está haciendo, o ya sería como guardarlo y revisarlo en el editor ya como en la escena. sí, pues sí hay editores que permiten hacer preview de los shaders y paquetes, pero a mí me pareció bobada, pues porque uno simplemente pues uno hace cualquier cambio y lo ve reflejado de forma inmediata. Es decir, si yo cambiara aquí, si yo cambio el código de este, que es este de acá, tan raro eso que no abre. Entonces, cualquier cambio que yo haga acá, digamos, le voy a sumar aquí, no sé, más, perdón, aquí, le voy a sumar más rojo, más float 3, le voy a sumar un 25% de rojo. Le doy guardar y aquí ya está. Pues ahí saco en ese 25% adicional de rojo. Entonces, no, si hay previews utilizando paquetes adicionales, no los paquetes por defecto, pero nunca he visto la necesidad de utilizar uno, porque me ha parecido que es muy rápido el flujo de trabajo con código. Pues de hecho, yo no soy fan de utilizar Shader Graph porque me demoro mucho conectando bloques, mientras que en código uno escribe código pues muy rápido. Sin embargo, me parece importante que lo conozcan y por eso pues hace parte de lo que muestro en el curso. Sí, sí, es verdad. No había pensado en eso. Listo, dale, continuemos por acá. Viendo la arquitectura de un shader, entonces tengo por acá la parte de arriba, propiedades. Entonces voy a cambiar aquí este shader para mostrar qué son las propiedades. Las propiedades, bueno, de hecho sí, este de acá. Todo lo que yo ponga aquí en propiedades se va a ver reflejado en el editor de Unity. Noten que yo creé tres variables, una llamada color ambiente, otra color emission y otra llamada factor, de diferentes tipos. Ahorita vemos los tipos. Pero todo lo que yo escriba aquí me va a aparecer aquí en el material disponible para editar. Entonces aquí está color ambiente, color emitido y el brillo. Entonces aquí le puedo quitar el brillo o le puedo subir el brillo y puedo cambiarle el color con el cual está brillando. Ahí está. Noten que cualquier cambio que yo haga en propiedades, es más, voy a agregar otra. Voy a agregar otra variable que se va a llamar ejemplo. Aquí le puedo poner el nombre que quiera. Y ya me aparece aquí otra variable que se llama ejemplo.
cualquier variable que yo declare en una propiedad va a estar conectada inmediatamente con el inspector de Unity. Aquí en este momento tengo tres, color ambiente, emisión y factor. Y esta es tipo color, esta es tipo color y esta es tipo slider. Por eso aquí me aparecen como color, color y slider. Ahora sí vamos a ver los tipos que existen. Los tipos que existen, bueno, primero la estructura. Se dice el nombre de la variable, digamos color uno, el nombre que va a estar visible en el inspector, digamos color ambiente, el tipo de propiedad que es color y cuál es el valor por defecto, eso sería blanco, rojo, verde, azul en uno es blanco. ¿Qué tipos de propiedades existen? Existe range, que es un slider, color, que es un color, 2D, que es una textura, float, que es un número, vector, que es pues, un vector 3 o un vector 4. Cada variable que yo declare como propiedad, tengo que declarar su equivalente en variable. El equivalente a un range es un float. Entonces noten que eso es un poquito raro porque yo declaré aquí esta propiedad y luego esta propiedad tengo que volverla a declarar, pero ya como variable. Como la puse aquí como un range, aquí la tengo que poner como un float. Como esta la puse como un color, la tengo que poner como un float 4. Con exactamente el mismo nombre, guión bajo factor, guión bajo color emission, guión bajo color emission. Exactamente el mismo nombre. Si no, no funciona. Porque aquí solo lo estoy conectando con el inspector de Unity, pero no he creado la variable dentro de SG. Ya cuando empiece el programa de SG, ahí sí tengo que declarar las variables nuevamente. Y miren que aquí está el equivalente. Si le declararon tipo color, ya saben que la declaran tipo float 4. Si arriba declararon tipo 2D, abajo la declaran tipo sampler 2D. Preguntas. Eh, Son por la que tenga que nombrar con barra baja al principio. Mm. No, esto es como la anotación normal. Le pueden poner el nombre que quieran. Sin embargo, como hay algunos modificadores, ya muestro aquí uno. Miren este modificador de acá, v. Si yo le pongo la palabra v previo a un nombre de una variable, él va a extraer el mapa v de esa variable. Entonces, si yo le pongo, digamos que yo le hubiera puesto a la variable x, perdón, solo x, en el guión bajo, la costumbre. Entonces sería como vx. Se nota muy raro, es muy extraño verlo así. Entonces, como hay algunos modificadores que son poniéndole un prefijo a la variable, entonces es mejor o más cómodo ponerlo con guión bajo, de modo que parezca que hay como una separación aquí. Entonces la notación comúnmente es que las variables que se declaran globales o propiedades con guión bajo, pero las que se declaran por dentro no lo tienen. No sé, Felipe, si ahí respondí la pregunta. Sí, sí. Súper. Listo, continuemos por acá. Bueno, entonces vamos a declarar algo que se llama el pragma. El pragma es el que va a decir dónde está cada cosa. Entonces, si yo le digo aquí pragma, surf es porque aquí es donde está el código, en una variable llamada, en un método llamado surf. Si yo le pongo aquí geo, pues él va a buscar algo que se llame geo, en donde está el código, ¿cierto? Le pongo el nombre que quiera, surf es lo normal. Luego me va a preguntar si tengo algo de vértices, entonces yo le podría decir vertex geovert y crear por acá un método que modifique los vértices y él va a buscar un método llamado geovert que modifique los vértices. Y luego el modelo de luz, aquí el modelo de luz estoy utilizando el estándar Full Forward Shadows, no lo tengo que declarar porque es el modelo de luz nativo de Unity. Y ya entonces él va a saber que ese es el modelo de luz. Si tengo mi propio modelo de luz para hacer algo cartoon, por ejemplo, pues aquí pondría el nombre de mi modelo de luz. Digamos, Lighting Tune o algo así. Ya dependiendo del modelo de luz, vamos a tener información adicional. Eso lo explicaré con más detalle cuando veamos la clase de texturas. Por ahora, Standard Full Forward Shadows implica utilizar un Surface Output estándar que por dentro tiene un tipo de información que vamos a ver aquí en la presentación. Entonces, para este tipo de modelo de luz, tenemos la siguiente información. Tenemos albedo, que es la textura per se del objeto, el normal map, el emission por si queremos que brille, metallic, qué tan metálico es el objeto, qué tan rugoso es el objeto, al revés, qué tan no rugoso es el objeto, si tiene un mapa de oclusión y si tiene transparencia. Todos estos están guardados dentro de la variable O. Es decir, que yo puedo escribir aquí dentro del código, noten aquí, yo puedo escribir O.metallic. Sería chévere si me hubiera todo completado. O.metallic, O.normal, O.alfa, o como lo tengo aquí, O.emission.
Y ya aquí notemos este shader case. Este es un shader personalizado donde le puse un color ambiente, que es el color normal. Entonces vamos a ver aquí, tengo mi color normal, que va a ser el azul. Encierro esto de una vez. Puedo tener un color adicional, que es el color con el que va a emitir. Esa variable pues la tuve que declarar también aquí abajo. Y ese emission, ¿donde lo estoy guardando? Lo estoy guardando en esta variable. Y aparte estoy multiplicándolo por este factor que llame brillo. Entonces si lo multiplico por un número más grande, pues va a brillar más o va a brillar menos. Ya voy a entrar en un poquito más de detalles, pero de aquí primero quiero pausar para mostrar las conversiones. Noten que aquí este color ambiente es tipo float 4, pero si miramos en la documentación, el albedo, que es donde lo voy a guardar, es un float 3. Yo tengo que convertirlo de float 4 a float 3. ¿Cómo convierto? En, en CG son muy interesantes las conversiones porque son asumiendo, digamos, voy a llamar ese X4 y va a ser float 4 y va a tener 0.8, 0.2, 0.5 y 1. Y yo quiero convertirlo a un float 3 que se va a llamar Y. Yo lo que puedo hacer es decirle x4.rgb. Y lo que va a pasar es que internamente es como si yo hubiera dicho float 3y igual a float 3 0.8, 0.2, 0.5. Le boté el último. Ahora voy a poner uno más interesante. Voy a hacer aquí float 2y igual a x4.gb. ¿Qué creen que va a quedar dentro de esta variable llamada y? Y el azul, punto 2 y punto 5. Exactamente, va a quedar 0.2 y 0.5, exactamente. Porque yo le tomé fue el G y el B, o sea, estos de acá. O puedo decirle RB y estaría tomando este y este. O podría decirle RG y estaría tomando esos dos. Entonces, para convertir de un float 4 a un float 2 o a un float 3 lo hago diciéndole cuáles me interesa conservar y cuál me interesa descartar. Aquí noten que si le estoy pasando solo el RGB, pues yo aquí lo declaré una variable nada más para mostrar la declaración de variable. Yo puedo haber hecho aquí pues directamente esto. Y me interesa que le descarte el alfa para guardarlo aquí en el albedo, que es un float 3. ¿Qué preguntas tienen respecto a la conversión? No, Gio, es acostumbrarnos. Ya. Eso, sí, es bien interesante. Otra anotación aquí, yo puedo decir XY y XY es lo mismo que decir RG. X, Y, Z, W o R, G, B, A. Cualquiera de las dos notaciones funciona. Verán que en la clase solo voy a utilizar RG por ahora, pero si en algún momento pues ven a utilizar XY ya saben por qué, solo que yo por lo general utilizo RG para no confundir pues durante la clase. Solo que si leen un código pues quiero que sepan qué significa. Y aquí entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy convirtiendo el color al albedo, le estoy pasando la emisión y la estoy multiplicando por el brillo. Y ya tengo este objeto que es capaz de brillar con un color que yo le diga quiero que brille en morado y ya aquí le puedo controlar el brillo y yo podría modificar eso por código. Entonces este es un objeto que la persona tiene que recolectar. Entonces llego y muevo con una función senoidal esto para que oscile, que eso pues ya lo vemos en otra clase cómo lo conectamos con C Sharp. Y cuando la persona, digamos, ya lo recolectó o no sé, o ya se perdió la oportunidad porque ya se acabó, pues voy y le apago el brillo o lo dejo un poquito brillante, pero con un color diferente, lo que quieran, pues básicamente. Noten que yo estoy hablando de brillo. Como estoy hablando de brillo, efectivamente esto no depende de la luz. Si yo aquí bajo la luz del mundo, él igual sigue brillando, porque él está emitiendo. Por eso lo manejamos aquí con el O.emission, para que parezca que está emitiendo luz. Eso es todo por hoy. Esa es como nuestra introducción a los shaders. En la próxima clase obviamente retomamos continuando con shaders a partir de este y algunas modificaciones. Eh, y hay unos retos opcionales. Estos retos no los califico porque el reto que sí califico, que es el de máscaras, ya es como una compilación de varios ejercicios. O sea, como que las tres primeras clases las compilo en un único ejercicio. Sin embargo, si quieren ir practicando, pues dejo unos desafíos no calificables para los que quieran curiosear. Y bueno, eso es básicamente todo. ¿Alguna pregunta antes de que me vaya? Gio, ¿cuál es el programa que usas para ver, visualizar el código? Estoy utilizando Jet.
Rider, se llama JetBrains, perdón, JetBrains Rider. Este es gratis para estudiantes y profesores. Entonces aproveché y es el que están utilizando en scripting este semestre. Me decía el profesor de scripting, que en este momento es Juan Franco, que le permite uno compilar el código. Entonces uno puede ver, por ejemplo, compilar un coroutine y ver cómo es por dentro la coroutine. Entonces por eso lo estoy utilizando en scripting para ver cómo funciona. Y cuando yo lo estuve curioseando, vi que tenía ya soporte para ShaderLab. Entonces yo no, pues utilicemos este que tiene soporte. Por acá pues de hecho lo ponen en su como publicidad. eh, Aquí está, support.shaderfiles y demuestra uno que efectivamente pues lo autocompleta y todo. Entonces, bueno, pues al final opté por utilizar este, pero de hecho esta es la primera vez que lo hago con este. Originalmente el curso siempre lo he hecho con Visual Studio y a Visual Studio le instalo un paquete, una extensión de HLSL. Solo que la extensión me ha fallado mucho últimamente y al final entonces, bueno, pues vamos como me va con Reuters. Claro, preguntas adicionales. Utilizar Python para Python. PyCharm. Sí, Python. Para PyCharm es un IDE. Sí, es de JetBrains también. Ah, ya, sí, señor, sí, ya recordé cuál. Es verdad, pues ya que estoy utilizando JetBrains, podría probar, porque yo para Python, para el contexto, utilizo Spider, que me ha gustado, pero no es la gran cosa, pues sí podría darle la oportunidad otra, a ver qué tal. No estoy cerrado como a hacer cambios, pues de hecho tengo que probar para ver qué es lo que más me convence. ¿Alguna pregunta, comentario adicional? No, entonces eso es todo por hoy. Voy a parar la grabación. Obviamente las dudas que tengan pues pueden consultar